Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Cremallera. Hoy queremos hablar de un tema que nos está afectando a todos, afecta a Cataluña, afecta a España, pero afecta también a Europa y el mundo, que es el auge de las ultraderechas, de las extremas derecha, todo lo que está pasando en las últimas semanas entre el gobierno de Donald Trump, la Unión Europea, China y Rusia, y cómo se está moviendo la geopolítica a nivel internacional, y lo hacemos seguramente con una de las personas que más sabe y que más ha escrito sobre el comportamiento de la extrema derecha en España y también en Europa y en el mundo. Hoy tenemos con nosotros a Steven Forti, que tiene básicamente dos libros publicados. Uno es Extrema Derecha 2.0, que analiza justamente el fenómeno de la extrema derecha, y otro que también os recomiendo, que ha publicado recientemente, que es el de Democracias en Extinción, y que básicamente lo que también nos viene a decir es que el objetivo final de las extremas derechas es cargarse los sistemas democráticos, ¿no? Y por tanto debilitar a nuestras democracias. Además, Steven Forti también tiene otros libros escritos en colaboración con otras personas que hablan pues del proceso independentista en Cataluña, de los mitos y leyendas de la extrema derecha, es decir, un autor prolífico en todo lo que tiene que ver en el análisis geopolítico del comportamiento de las extremas derechas. Steven, muchas gracias por venir hoy a La Cremallera y por explicarnos un poco tu punto de vista sobre lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿qué tal? Un gusto acompañaros y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Quería empezar con algo que no es sencillo, pero que es la actualidad, ¿no? La que nos está de alguna manera mandando, que es la deriva a la que nos están llevando las políticas de Donald Trump y cómo puede acabar Estados Unidos, no solamente como nación, no solamente como país, sino en su peso a nivel internacional, si se acaban desplegando las políticas que está de alguna manera anunciando Donald Trump. A ver, es muy difícil entender qué es lo que va a pasar. Eso siempre, ¿no? Nunca tenemos una bola de cristal para prever el futuro. Pero la verdad, lo que estamos viendo en los últimos meses pone muchísimos más puntos de interrogación que en otras épocas del pasado, ¿no? Ujú. Eh, Hay quien habla del carácter de Trump, ¿no? Imprevisible. Parecería en parte también que sí, pero es difícil ver, digamos, una estrategia de largo plazo, aunque hay algunos que sí que han citado un informe de Miran, un asesor económico de Trump, ¿no? Como una estrategia, digamos, detrás de la guerra arancelaria y las decisiones que se están tomando. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, yo creo que aquí hay algunas consideraciones, ¿no? que haría. Primero, Estados Unidos vive una crisis de identidad como Ujú. potencia imperial desde hace años. Esto no empezó ni con la victoria de Trump, la segunda, ni la primera, ni con el tema del abandono de Afganistán apresurado por parte de Biden. Esto viene de antes y viene, yo creo, de la crisis que se dio a partir de los primeros años de este milenio, de, digamos, el nuevo equilibrio posguerra fría con unos Estados Unidos, si recordamos los años 90, fuerte, Ujú. ¿no? Con ese intento de construir una orden mundial unipolar, ¿no? Después del fin del bipolarismo de los años de la Guerra Fría. Y además, evidentemente, con el impacto del proceso de globalización, que Estados Unidos defendió claramente, ¿no? En las décadas anteriores. Entonces, yo creo que hay de fondo esto y paralelamente, claro está, digamos, potencias, llamémoslas así, regionales, in Ujú. primis China, pero también India, ¿no? O lo que representan los BRICS al final Sí. como una especie de contrapoder a nivel mundial del unipolarismo yanqui, que evidentemente han ido modificando, ¿no? la situación. Y claro, digamos, lo que está haciendo Trump se tiene que marcar en todo esto. Y luego yo creo que hay otra reflexión, ¿no? Para intentar acotar un poco, que atañe a los procesos históricos, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo ahora se ha repetido bastante en las últimas semanas, pero me parece fundamental remarcarlo. Es el fin de una época histórica. Ujú. Es decir, pongámosle una fecha. La toma de posesión de Trump del 20 de enero de este 2025, Ujú. yo creo que marca, claro que esto se verá a posteriori, pero marca el fin de una época histórica. Es decir, como mínimo el del orden liberal internacional que se creó tras 1945. Este orden, digamos, Trump lo está atacando con la picota. Y está claro que no es solo el tema arancelario relacionado con la globalización, el libre comercio, la etapa que hemos vivido sobre todo en los últimos 40 años, ¿no? Con el modelo económico neoliberal,
aunque ya empezó antes, sino que es el mundo que se intentó crear también, digamos, con buenos propósitos tras la Segunda Guerra Mundial y, digamos, la guerra, no lo olvidemos, más dramática de la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces construir al menos un orden basado en organismos internacionales. Luego, ojo, eso no fue el paraíso. Se cometieron atrocidades también ¿no? A partir de esos organismos internacionales, ¿no? Pero pensemos en las Naciones Unidas, pensemos, ¿no? Organizaciones mundiales o acuerdos como lo del clima. Intentos, digamos, de llegar, ¿no? A través de la diplomacia, a través de los acuerdos y no del conflicto, a puntos en común a nivel global, ¿no? Para enfrentar retos que son cada vez más globales. Pensemos en lo del clima, justamente, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo creo que aquí estamos viendo un cambio de fase, un cambio de época histórica. Y claro que luego podemos retroceder y encontrar ya en algunas decisiones tomadas en los 20 años anteriores unas primeras no, golpes de Sí, sí. picota a ese orden. Pero claro, lo que estamos viendo ahora, y quiero recordar una cosa, las extremas derechas, Trump in primis, por el poder además que representa, siendo el presidente de la primera superpotencia mundial, pero también los otros, de Milei a Orbán, a Netanyahu, desde Claro. luego, pero también con la boca más pequeña, los que no están en el gobierno, a Abascal en España, lo que proponen es que sus países, si ellos estuviesen o si están en el gobierno, es que salgan de estos organismos Sí, sí, internacionales. básicamente. Entonces yo creo que este es un elemento muy importante a tener en Y cuenta. en este cambio de época, claro, una cosa que a mí me sorprende, que siempre sabíamos que pasaba, ¿no? Que es la connivencia de las élites económicas con estas extremas derechas y con el poder político, sobre todo en Estados Unidos, pero en otros países que son referentes de este capitalismo neoliberal. Pero ahora es que esas alianzas cada vez se visibilizan más, ¿no? Cada vez vemos más claro la influencia que tiene no sé quién en quién. O sea, si son las élites económicas las que influyen, por ejemplo, en Trump, o es Donald Trump quien influye en las élites económicas, ¿no? Por lo tanto, el papel que están adquiriendo estas élites económicas en la geopolítica internacional, por lo menos se está visibilizando más, aunque siempre sabemos que han estado ahí. Claro, fíjate, yo creo que aquí son dos de los elementos nuevos de esta nueva época, ¿eh? Y esto no quiere decir que los próximos años o las Ujú. próximas décadas serán de por sí así. Es decir, yo creo que se están dibujando. Es decir, cuando hay un cambio de fase, hay incertidumbre, Claro, porque todavía no sabes cuál es, digamos, la correlación de fuerza que se está estableciendo y quién será hegemónico en el futuro. Entonces, estamos en un cambio de fase que es incierto. Las cosas pueden ir en una dirección, que es, digamos, el proyecto, llamémoslo así, de la extrema derecha, si bien heterogéneo, si bien, digamos, hay matices según quién y dónde, o puede ser otra cosa. Y eso dependerá también de la sociedad, claro. de lo que hagamos nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Bien, eh, a ver, y conectándome con lo que tú decías, yo creo que aquí hay dos cuestiones que están interconectadas. Uno, las transformaciones del modelo neoliberal. Ujú. Venimos repitiendo desde hace una década larga, desde la crisis de 2008 y las políticas de austeridad de los años pasados, que el neoliberalismo estaba en declive, en crisis, en algunos casos lo habíamos dado casi ya por enterrado, ¿no? Ujú. Luego ha llegado la pandemia, ¿no? Las ayudas, sobre todo en el tema de la educación, de la sanidad, más gasto social, y entonces parecía, dices, bueno, la época del neoliberalismo, de las privatizaciones, de Está la... superada, pero Efectivamente. Claro, vemos luego ha que llegado Milei, ha llegado un Trump 2.0 con un proyecto mucho más radical, inclusive, si me apuras, que el anterior de la primera presidencia. Y vemos que, digamos, el neoliberalismo, me parece, para utilizar una cosa, una fórmula coloquial, no estaba muerto, estaba de parranda. estaba mutando. Ahí vamos. Y nos hemos dado cuenta que hay un neoliberalismo mucho más agresivo, explícitamente autoritario y antidemocrático, representado, ¿no? Por figuras como Elon Musk, por la PayPal mafia de la Silicon Valley, Ujú. que tienen intereses o controlan directamente sectores clave del capitalismo en la actualidad y del futuro, el espacio digital, la inteligencia artificial, los coches eléctricos, etcétera, etcétera. O la seguridad, ¿no? Peter Claro, Thiel, Palantir, etcétera. Eh, y que además justamente, ¿no? Citan a pensadores, ¿no? Entre comillas, de extrema derecha como Curtis Yarvin,
que viene repitiendo desde hace un par de décadas que la democracia es un sistema fracasado y que hay que sustituirla con una especie de nueva monarquía absoluta donde en lugar de un rey, en su vértice debería estar el CEO de una empresa. Y luego el paleolibertarismo de Milei va en la misma línea, ¿no? Eso se está diciendo, ¿no? Entonces, por un lado, la transformación del neoliberalismo y del sistema capitalista, con esa explícita posición autoritaria antidemocrática. Dos, lo que tú decías, el peso que estas figuras, que estos sectores, lo remarco, autoritarios y antidemocráticos de forma explícita en Sí, su sí. visión de la sociedad del mundo, están teniendo sobre la política. A ver, aquí hay una cuestión. Siempre ha habido, desde que existe la humanidad y sobre todo existe el capitalismo, el riesgo de influencia, ¿no? Ujú. Hoy en día llamaríamos de lobismo, de defensa de sus propios intereses de los empresarios, de los Claro. sectores capitalistas sobre la política, ¿no? Y entonces leyes antimonopolios, lo que se intentó limitar, ¿no? Todo esto. Aquí por el otro vamos ya en otra dirección, que es jugar en primera línea en la política, defendiendo, y aquí sí que podemos hacer, yo creo, un paralelismo histórico con los años de entreguerras, lo que podemos llamar un compromiso histórico. Es decir, histórico, perdón, un compromiso autoritario. El Autoritario. compromiso histórico fue el otro de Berlinguer, ¿no? En la Italia de los años 70. ¿Qué se quiere decir con compromiso autoritario? Los historiadores que han trabajado el fascismo explicaron, y es algo asumido en la actualidad de forma generalizada, que en los años 20 y 30 hubo un compromiso autoritario entre los movimientos y partidos fascistas y las élites tradicionales, tanto políticas como económicas, ¿no? La imagen de los empresarios que a principios del 33 en Alemania apoyan a Hitler Ujú. y no se oponen, al contrario, se enriquecen y ven muy bien el proyecto totalitario nazi, ¿no? A partir de enero del 33. Bien, hoy en día yo creo que estamos enfrente de un posible nuevo tipo de compromiso autoritario entre las extremas derechas y, por ejemplo, un sector del capitalismo, sobre todo vinculado a las nuevas tecnologías, a los Ujú. nuevos sectores, pongámosle, digamos, la coletilla de Silicon Valley para Sí. entenderlo, Ujú. ¿no? Que está apoyando, digamos, esta transformación que no es solo defender sus intereses, tener, ¿no? Que el Estado le deje en exclusiva o que le financie los estudios sobre inteligencia artificial, o una, ¿no? Etcétera, etcétera, sino que es apostar por un modelo antidemocrático conjuntamente con estas fuerzas políticas. Entonces, el dúo Trump-Musk, por más que haya habido o pueda haber tensiones, fricciones, ¿no? Que se envíen inclusive a la mierda, quién Sí, sabe, sí. dentro de unas semanas o meses. Pero bueno, de fondo hay esto. Hay una alianza estratégica. Y en ese dúo de Trump y Musk, ¿qué contrapoderes tiene? O sea, ¿de qué manera ves tú en el escenario internacional? ¿Quién puede actuar como un contrapoder contra esa alianza que se está generando en Estados Unidos? Bueno, aquí es difícil, ¿no? Se ha mencionado mucho la Unión Europea. Ujú. Evidentemente la Unión Europea Pero la ves puede. suficientemente autónoma de... Ese es el Ese es el problema. problema. Es decir, la Unión Europea sí que puede ser, ¿no? Digamos, a nivel internacional, algo también por los valores que en sus tratados defiende y debería defender, la democracia, ¿no? O la justicia social, un modelo de estado del bienestar que debería ser muy mejorable, pero digamos que al menos existe, ¿no? Ahí en el papel y se mantiene en parte comparado con Estados Unidos, otras partes del mundo también en la práctica, en Claro. nuestros países, podría ser, ¿no? La respuesta a aquello y debería liderar algo. Ahora bien, em, ¿cómo actúa la Unión Europea? No solo por la dependencia que hay desde el punto de vista militar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista industrial, económico de Estados Unidos, para mencionar solo estos sectores, sino también cuál es la correlación de fuerzas dentro de la Unión Europea. Claro. Es decir, tenemos una extrema derecha crecida que tiene mucho más poder que antes, jamás ha tenido tanto poder, y no solo por los votos que tiene en el Parlamento Europeo, más del 25%, cuando hace 40 años tenía menos del 4%, Peso sino, en los gobiernos, ahí vamos, que es fundamental. claro, por cómo funciona la Unión Europea. El Consejo Europeo, ¿no? Donde están sentados los miembros de los 27 gobiernos, tiene un peso muy importante en la toma de decisiones. Y no solo hay Hungría, hay Italia, Ujú. pero también hay países con gobiernos con participación de la extrema derecha, desde Bélgica y Países Bajos a Croacia y Finlandia, para mencionar solo los primeros. Entonces,
Y en todo eso, el papel de Rusia y de Putin. Bueno, digamos así, Putin ha jugado, bueno, Putin por un lado, aclaremos las cosas, es un autócrata Sí. y ha instaurado un modelo autocrático en Rusia, un país que ha tenido una transición muy compleja Ujú. ah, tras el fin de la Unión Soviética, ¿no? El sistema capitalista, pero ha ido instaurando en las últimas 2 décadas un modelo autocrático. Um, Putin tiene una visión del mundo que está basado sobre todo en 3 pilares, que es identidad, soberanía y tradición. Mm. Y evidentemente eso tiene lazos muy claros con la visión del mundo de las extremas derechas europeas o con el mismo trumpismo. Y eso explica por qué hay extremas derechas que han sido en los últimos años no solo euroescépticas, pidiendo, ¿no?, hace unos años la salida de la Unión Europea y del euro, sino rusófilas y putinistas. Sí, sí. Le Pen y Salvini, para mencionar los primeros, pero Orbán o los alemanes de AfD. Y entonces Putin ha buscado, ha habido un matrimonio de conveniencia claro, ¿no? Sintonía ideológica y luego una alianza estratégica con también posibilidad de financiación para desmembrar la Unión Europea, Claro. que era lo que buscaban los unos y los otros. Claro, ahora la nueva presidencia de Trump, digamos, está abriendo también una etapa nueva aquí, porque estamos viendo una alianza, ¿no?, parecería posible o un compromiso entre Washington y Moscú, Ujú. pasando por encima de la Unión Europea, que es el enemigo común tanto de Trump como de Putin. Y por otro lado tenemos los vasallos europeos de Trump y al mismo tiempo de Putin, que son los Abascal, los Orban, los Salvini, las Le Pen, la misma Meloni, que evidentemente está mucho más en dificultad, intenta tener el pie en dos zapatos, pero están ahí. Y las declaraciones que estamos escuchando de esta gente en favor de Trump, en favor inclusive de los aranceles cuando se definen nacionalistas, Nacionalistas y defensores de... Sí, sí. nos demuestra que son los nuevos colaboracionistas, o al menos ambicionan a ser los colaboracionistas de los Trump y por otro lado también de los Putin. Hablamos un poquito después del papel de la Unión Europea, porque también me interesa tratarlo, pero para contextualizar un poco, en toda esta situación, ¿cómo defines tú el fascismo en el siglo XXI? Bueno, a ver, el fascismo es una ideología y ha sido un movimiento y sigue siendo un movimiento, un partido político, ¿no? Una fuerza política, ¿no?, que surge en la Italia después de la Primera Guerra Mundial y se expande en Europa y es derrotado militarmente en el 45. Entonces, una ideología evidentemente nunca puede morir. El fascismo ha seguido existiendo después del 45 y sigue existiendo en la actualidad. Ah, y aquí añado un elemento para poderte contestar. Las extremas derechas de hoy en día, desde mi punto de vista, no son el fascismo que hemos conocido en el siglo pasado. Es decir, según qué país y qué partido o qué líder, puede haber elementos ideológicos, discursivos, organizativos inclusive, eh, más o menos visibles, ¿no?, o líneas de continuidad con el pasado fascista y neofascista. En otros casos no es solo eso. Y eso no las hace a estas extremas derechas más democráticas, ojo, o menos peligrosas. Para mí son la mayor amenaza existente en la actualidad frente a los valores democráticos y de cara también a la misma supervivencia de las democracias liberales y pluralistas. Ahora, el fascismo es una ideología, por un lado, totalitaria. Ah, es muchas cosas, evidentemente es una ideología y ha sido un movimiento político nacionalista, autoritario, xenófobo, ¿no?, conservador en parte en una serie de valores, ¿no? Pero también es más cosas, porque si no acabamos utilizando la etiqueta de fascismo para definir cualquier cosa que es mínimamente casposa, ¿no? Y entonces eso nos lleva a banalizar el fascismo como experiencia histórica y a no entender qué hay de nuevo en la actualidad. Y entonces a poderlo entender y enfrentarse a ellos con las herramientas correctas. Entonces, el fascismo, te decía, para mí tiene dos características que no vemos en la actualidad y que son fundamentales. El totalitarismo como proyecto político. Y el totalitarismo no es lo mismo que una visión autoritaria o el autoritarismo, o para entendernos en la actualidad, sencillamente una visión ley y orden y securitaria, ¿no?, de la sociedad y de cómo se tiene que gestionar un Estado. Por otro lado, la utilización de la violencia como una herramienta legítima a partir de partidos de masas que son partidos milicia,
Entonces, no es tampoco lo mismo lo que vemos muy preocupante de las milicias más o menos privadas en Estados Unidos. No es un partido milicia con fuerzas paramilitares que quiere tomar el poder e instaurar un régimen totalitario. Y eso es parte de la ideología fascista. Y por otro lado hay otro elemento importante. El fascismo a nivel ideológico se presentaba, se percibía y tenía un proyecto que podemos considerar como una revolución palingenésica, es decir, de un cambio radical de la sociedad para construir un modelo completamente nuevo, mirando hacia el futuro, ¿no? Eh, el nuevo italiano, el nuevo alemán, el nuevo español de los años 20-30 de aquellas dictaduras. ¿Cuáles son los lemas de la extrema derecha y la visión, digamos, de la extrema derecha de la actualidad, inclusive del mismo Trump? Aunque luego podemos hablar de conquistar a Marte, demás, con lo que se está introduciendo. Pero es Make America Great Again. Sí. Es decir, es mirar al pasado. Entonces, ¿existe el fascismo en la actualidad? Sí, hay partidos neofascistas y neonazis. Siguen siendo, de momento, por suerte, partidos ultraminoritarios. Claro que luego hay porosidad con las extremas derechas. Inclusive en España lo hemos visto con el tránsito de mucha gente que venía de Falange en Sí. los últimos 40 años, ¿no? O del movimiento social republicano, de Democracia Nacional o España 2000 a Vox, ¿no? Mm. Claro que hay esta porosidad, claro que hay esta conexión, pero estas nuevas extremas derechas no son solo eso y definirla fascista es incorrecto, aunque esté bien que sigamos preguntándonos si es así y ver lo que pasa en el futuro. Claro. ¿Y qué vinculación hay entre esas extremas derechas y el capitalismo? Bueno, una vinculación muy Muy estrecha. estrecha. A ver, todos los estudios sobre las extremas derechas ponen de relieve que el tema, digamos, de las políticas económicas, de su postura hacia la economía, ha sido siempre bastante secundario. Claro, pensemos también los casos más sonados y exitosos desde los años 80 de estas nuevas tipologías de extrema derecha. El Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen, el Partido de la Libertad de Jörg Haider en Austria. ¿Cuáles son sus temas principales? La inmigración, entonces un discurso etnonacionalista a partir del rechazo del otro, visto esencialmente como inmigrante, sobre todo de religión musulmana, pero no solo, y el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Y luego han entrado también temas más culturales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el tema del feminismo, el tema del cambio climático, evidentemente, ¿no? Con inclusive posturas de negacionismo climático. Es decir, la economía siempre se ha quedado como la política internacional, como temas secundarios, ¿no? Donde la extrema derecha se ha ido a veces resituando, siguiendo un poco la corriente y lo que era hegemónico en una determinada época. Y hago el ejemplo del Frente Nacional francés. En los años 80 y 90, Jean-Marie Le Pen era neoliberal, defendía el reaganismo como políticas, ¿no? Y como visión de la sociedad, frente a un Estado demasiado fuerte que interviene demasiado en la economía. Marine Le Pen, tras la crisis económica de 2008-2010, cuando justamente el modelo neoliberal ha entrado en crisis, y el modelo thatcherista, digamos así, ha sido más políticas sociales solo para los franceses, ¿no? Entonces, es cierto que luego hay diferencias entre un país y otro, pero vemos como, ¿no?, la postura a nivel de la economía va a nivel retórico, sobre todo, cambiando. Ahora bien, ni Marine Le Pen, en su época más de políticas sociales para franceses, ha puesto en discusión el modelo neoliberal. Claro. Lo que pone en discusión como mucho es la globalización neoliberal conectado con una postura antiglobalista conectada con la defensa de la soberanía nacional. Y entonces esto lleva a Le Pen, por ejemplo, a criticar las grandes multinacionales que operan en Francia, pero no a criticar a los grandes capitalistas franceses. Y el mismo Orbán, que lleva gobernando desde hace 15 años en Hungría, entonces es un case study, ¿no? un estudio de caso para entender qué hace la extrema derecha en el gobierno cuando tiene la posibilidad también de cambiar el sistema político y qué políticas aplica. No ha defendido, no ha aplicado políticas sociales o no neoliberales. Al contrario, el suyo es un neoliberalismo hipernacionalista que sencillamente otorga a algunos sectores de la sociedad que sabe que son sus, ¿no?, que es su bloque social, digamos, algunas pequeñas compensaciones. Hago un ejemplo, los pensionistas. En Hungría, en los últimos 14 años, nunca se ha perdido poder de adquisición para los jubilados. ¿Por qué? Porque Orbán sabe que ahí tiene un caladero de voto fundamental. Pero ¿esto quiere decir hacer políticas sociales o criticar el modelo neoliberal? Clientelares o... Sí, sí. Absolutamente.
es una cleptocracia la Hungría orbaniana. Y no perdamos de vista una cosa, Orbán en el 10-14, los años más duros de la crisis, criticó fuertemente las multinacionales, llevó casi digamos, expulsarlas de Hungría, ¿no? Con una retórica casi izquierdista en eso. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Las multinacionales siguen en Hungría, más que antes, y es el país donde pagan menos impuestos de toda la Unión Europea. Claro, porque da la sensación justamente eso, ¿no? Que juegan las extremas derechas a desestabilizar la democracia, pero no desestabilizar el sistema capitalista, Desde luego. porque básicamente, ¿no? En su ADN está también defender esa sociedad neoliberal. Desde luego, lo que hay, digamos, unas fricciones o unas contradicciones hasta un cierto punto, es justamente lo que antes apuntaba. Una cosa es el modelo neoliberal, otra es la globalización. Claro, es la globalización el gran problema para esas extremas derechas. Por otro lado, ¿por qué? Porque la globalización ha conllevado toda una serie de cambios, sobre todo en el mal llamado Occidente, ¿no? El mal llamado viejo primer mundo, ¿no? De las economías avanzadas, sobre deslocalización de empresas, pérdida de tejido industrial, ¿no? Con todo lo que ha conllevado a nivel social y económico. Pero por otro lado también la globalización ha ido pareja a un discurso favorable a la sociedad abierta. Ahora, podríamos debatir largo y tendido si efectivamente ese ideal de la sociedad abierta que los mismos neoliberales han ido defendiendo a partir de los años 70 se ha aplicado y cómo se ha aplicado, ¿no? Y para quién. Pero digamos, había ese discurso. Y eso se vincula a lo que decíamos antes. Es decir, los mismos miembros de Silicon Valley no solo han sido el fruto de la globalización con sus mismas empresas en los sectores tecnológicos, sino que hasta hace poco todos ellos defendían la sociedad abierta, defendían, ¿no?, los derechos inclusive para las minorías, de una forma muy retórica quizás, pero las redes sociales al final representan todo aquello. Pero bueno, hemos visto también el giro que están haciendo. Y aterrizando en España, por ejemplo, que tenemos fuerzas de extrema derecha que están teniendo mucho peso, tanto a nivel estatal, Vox, como a nivel catalán, ¿no? Con Alianza Catalana, esos 3 millones de votos, por ejemplo, que tiene Vox, ¿son votos de barrios obreros? O sea, ¿podemos de alguna manera romper la leyenda urbana esta de que los barrios obreros que antes votaban izquierda ahora están dejándose seducir por estos discursos de extrema derecha? ¿O la base electoral es otra? Es otra, Es otra. esencialmente. A ver, aquí estamos generalizando y además pensemos que la tipología de votante y el tipo de votos nunca es una fotografía fija, es imposible, Ujú. ¿no? Entonces, las cosas parcialmente han ido cambiando entre la irrupción de Vox y la actualidad y posiblemente pueden cambiar en el futuro, como han cambiado en otros países cuando estos partidos de extrema derecha se han asentado, ¿no? El caso francés, el caso italiano o el caso austríaco. Bien, comparado con otras extremas derechas europeas, el caso de Vox es todavía un partido que sobre todo, digamos, muerde votos en la derecha, Ujú. entonces ex votantes del PP o de PP. Ciudadanos durante unos años, o de la abstención. Los flujos electorales entre partidos de izquierda y Vox, tanto el PSOE como digamos, Sumar, Podemos, así como las izquierdas, digamos, subestatales, digamos, catalanas, vascas, es prácticamente casi nulo. Casi Es decir, hay puede pequeños haber, porcentajes, pero pero no son significativos. Ahora, aquí yo creo que pero hay que hacer una reflexión. Es decir, los barrios obreros, que se decía un tiempo, los barrios, digamos de rentas más bajas o sí, medio sí. bajas, siempre y solo han votado a la izquierda. No, claro. Es decir, había voto del PP, Sí, sí. había voto de Ciudadanos durante un tiempo ahí. Entonces, es decir, Vox tiene caladeros de votos relativamente importantes también en barrios que no son de rentas altas. Sí, los tiene. Según qué ciudad y qué comunidad autónoma, más o menos. Pero claro, también tenemos que ir a ver, digamos, cómo votaban esos barrios Claro, antes. siempre ha habido, ¿no? Esta... Siempre ha habido obreros que votaban a la derecha, es decir, habría obreros que en los años 50 y 60 votaban a De Gaulle en Francia. Claro,
De Gaulle no es extrema derecha, pero es una derecha conservadora, digamos así, tradicional. Siempre ha habido obreros que votaban a la democracia cristiana en Italia. Claro. Siempre ha habido en los años, sobre todo a partir de finales de los 80, pero también antes, obreros que votaban a Alianza Popular y luego el Partido Popular y votaron a Aznar. Mm. Entonces, también, digamos, tenemos que cortar menos a veces, ¿no?, en los análisis, y no porque, digo, tú lo estabas haciendo, pero en general en lo que leemos con el machete y utilizar un poco más de Sí, fineza no para la brocha interpretar. gorda, sino... Efectivamente. Pero a pesar de eso, o sea, una cosa que sí que han conseguido las extremas derechas es penetrar en la hegemonía cultural de incluso de las izquierdas, ¿no? Es decir, muchas veces entrar en el campo de debate que le interesa a la extrema derecha, aunque sea desde un punto de vista de confrontación, pero de alguna manera también es alimentar esos discursos que al final lo único que buscan es desestabilizar. Sí, desde luego. Aquí yo creo, dos elementos, ¿no?, a tener en cuenta. Uno, la centralidad hoy en día de las guerras culturales, Ujú. aquí en España como en Estados Unidos, como por doquier. Dos, una estrategia a largo plazo que las extremas derechas, algunas más que otras, pero digamos que si lo intentamos generalizar está ahí, que es dar la batalla cultural. Mm. Es decir, hubo gente muy inteligente dentro de la extrema derecha que a partir ya de la segunda mitad de los años 60, como el francés Alain de Benoist, entendieron que la extrema derecha que tenía que dar la batalla cultural. ¿Por qué? Porque si no, no conseguían la hegemonía política, jamás la hubiesen podido conseguir. Habían pasado poco más de 20 años de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo, ¿no?, de los regímenes fascistas en Europa. Entonces, dar la batalla cultural, ¿qué quiere decir? Intentar penetrar en los medios de comunicación, en la sociedad, en las universidades, para meter tu relato, para meter poco a poco tu discurso. ¿Con Ujú. qué objetivo a largo plazo? Normalizarse. Claro. ¿Qué ha pasado después? Ha pasado también el impacto de las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales, que han permitido una mayor viralización, ¿no? Todo se ha vuelto más rápido y le ha otorgado más posibilidades también a la extrema derecha en este proyecto. Y aquí luego encontramos las guerras culturales, que son una estrategia, ¿no?, para intentar romper a veces los clivajes tradicionales izquierda-derecha, para marcar la agenda mediática, es decir, que se hable de lo que ellos quieren y cómo ellos quieren. Ejemplo, la inmigración. ¿Cómo hablamos de la inmigración en la actualidad? Prácticamente en todos los países. Mm. Hablamos, por un lado, mucho de la inmigración y posiblemente mucho más de lo que debería ser teniendo en cuenta las problemáticas existentes y los temas de debate en la sociedad. Dos, hablamos esencialmente de la inmigración como una amenaza. Claro. Entonces, es decir, eso, ¿no?, las guerras culturales. Y por último, polarizar más la sociedad con esto y aumentar la desconfianza en las instituciones, en los medios de comunicación, en los científicos, pensemos al tema, ¿no?, relacionado a la pandemia, al COVID, de las vacunas, etc. Claro, esa estrategia se tiene que saberla romper, porque si ellos siguieran marcando la agenda mediática y el debate político, es como, haciendo una metáfora futbolística, jugar un partido en el campo de juego de los demás y empezando cuando en el minuto 1, 5-0 para ellos. Claro. Y en este contexto, o sea, el papel en esa estrategia que tú definías, que están jugando entidades que no son partidos políticos, pero que prácticamente están funcionando como pueda ser Hazte Oír, o algunas más invisibles, como por ejemplo el Yunque, aquí en España, y con su relación con la extrema derecha, ¿qué papel tienen o qué importancia en la definición estratégica, ¿no? En cómo son capaces de definir esas estrategias de penetración cultural en nuestros barrios, en nuestras ciudades? Notable. Para mí, ese es un tema que a mí especialmente me preocupa y me interesa mucho como investigador y sobre el cual se ha trabajado muy poco. Em, Tú nombrabas algunas, digamos, organizaciones como Hazte Oír o Yunque, y luego hay Citizen Go, ¿no?, que es la franquicia internacional de Hazte Ujú. Oír, que está actuando, según ellos, por lo que declaran, en 50 países. Y ese, digamos, es el mundo del integrismo cristiano, ¿no?, Sí. que está muy organizado a nivel internacional. El Congreso Mundial de las Familias, que es una organización paraguas, pero esto va de América Latina y Estados Unidos a Europa, inclusive a la Rusia putiniana, ¿no?, más allá que sean ortodoxos, evangélicos o católicos o protestantes. Pero luego hay muchas otras organizaciones que están más vinculadas, digamos, al mundo de los think tank políticos. Una que todo el mundo ahora conoce ya, la Fundación Heritage en Estados Sí. Unidos, ¿no? Pero hay muchas más. La Red Atlas,
la Conferencia Política de Acción Conservadora, y las que tenemos en la Fundación Disenso para hablar de Vox, que ha creado el Foro Madrid. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque nos muestra dos cosas. Uno, la extrema derecha está muy bien organizada a nivel internacional, que puede parecer una paradoja, hablando de fuerzas que uno de sus primeros pilares ideológicos es el ultranacionalismo. Dos, que estas redes van mucho más allá de los partidos, que es lo que tú apuntabas. Es decir, hay una tupida red de fundaciones, organizaciones, asociaciones, institutos, think tank, que trabajan en diferentes ámbitos, que ponen en relación... Medios de comunicación. Medios de comunicación, desde luego. No, que los ponen en comunicación entre ellos, que estrechan más estas relaciones y que, ahí vamos a lo que tú apuntabas, ofrecen una agenda común. Elaboran una agenda común y ofrecen discurso, ofrecen propuestas comunicativas, pero también, ojo, legislativas y para llevar recursos en los tribunales ya bien preparaditas. Entonces luego se tendrán que adaptar a los contextos nacionales, eso está claro. Pero ese, digamos, es un mundo digamos, son redes muy trabajadas. Y ojo, que también tienen posibilidades financieras importantes. Claro. Doy un dato. Informe del Parlamento Europeo que estudió el periodo 2009-2018. Título del informe, la punta del iceberg. Para decir, oye, lo que hemos encontrado es realmente lo que hemos podido ver, pero debajo del agua hay muchísimo más. Más de 700 millones de dólares para financiar campañas antigénero solo en Europa, proveniente tanto de redes europeas como norteamericanas como rusas. 700 millones de dólares. Y esta es la punta del iceberg, ¿no? Durante una década en Europa. Entonces, ese lado es muy importante tenerlo en cuenta. Y ahí el papel de la Unión Europea. A mí me interesa, por ejemplo, el análisis tuyo sobre el papel de Meloni. Parece que estamos viendo, ¿no?, que Trump está nombrando interlocutora de la Unión Europea a Meloni y no creo que sea solamente porque ella también viene de una fuerza, ¿no?, de extrema derecha, en este caso en Italia, pero el papel de la Unión Europea en todo este contexto, ¿cómo lo defines? Un papel difícil a nivel europeo, me refiero, porque la correlación de fuerzas es la que es, que comentábamos antes, Ujú. porque la presidencia, la segunda presidencia de von der Leyen está más escorada a la derecha, y de hecho Meloni ha conseguido, sin votar a favor de von der Leyen en julio del 24, ha conseguido una vicepresidencia ejecutiva para su hombre en Bruselas, Raffaele Fitto. Entonces es difícil. Y además por el funcionamiento mismo de la Unión Europea. El Consejo, el Parlamento, la Comisión, el papel de los Estados en tirar para adelante o bloquear iniciativas, el riesgo de que muchas veces hay el veto por unanimidad en decisiones, etc. Claro. Meloni. Meloni no es menos de extrema derecha respecto a hace 4 años, sencillamente no se ha moderado, sencillamente Meloni es pragmática y ha sido inteligente. Ha entendido que para consolidarse en Italia y para poder mantener, digamos, una situación de tranquilidad a nivel internacional, Italia es un país muy endeudado, que tiene, digamos, márgenes de maniobra mucho menores que grandes potencias como Estados Unidos y lo que está haciendo Trump ahora, tiene que llegar a compromisos, ¿no? Pero compromiso desde una posición de fuerza y sin modificar su proyecto político, en el caso de Meloni. Las líneas rojas que sabía que no podía superar eran las buenas relaciones con Washington, y de ahí va también las relaciones excelentes que tuvo con Biden y el sí a enviar armas a Ucrania, que mantuvo Meloni en estos años. Dos, las buenas relaciones, o al menos relaciones cordiales con Bruselas. Es decir, dejarse de temas de discursos muy euroscépticos, al menos de cara a la galería, y entablar buenas relaciones con von der Leyen, que es lo que ha pasado, para intentar mover, ¿no?, que es el gran objetivo no solo de Meloni, sino de toda la ultraderecha, inclusive Abascal, Orbán y Le Pen, mover los populares más hacia la derecha para poder tocar poder en Bruselas. Entonces, esto, digamos, que si lo miramos lo que ha pasado en los últimos 10 años, vemos una ultraderecha que ya deja de pedir el desmembramiento de la UE, y por otro lado, que ha conseguido cada vez más acercarse a los populares o, digamos, pasar al otro lado del cordón sanitario, porque ya los conservadores y reformistas de Meloni están
¿no? A este lado del cordón sanitario para los populares y von der Leyen. Fuera quedaría solo ahora los patriotas mal Claro, hubo una llamados. ruptura dentro de la extrema derecha, ¿no? En términos del Parlamento Europeo que explica justamente eso que tú dices. Claro, pero luego colaboran entre Pero luego ellos. colaboran, claro, y al Es decir, final la diferencia lo pones en el pragmatismo de unos y otros, desde luego, básicamente. desde luego. Y porque ahí, por ejemplo, el éxito o la llegada de Meloni Espera, y fíjate una cosa, Abascal pasó pasó y Vox igual. de un partido al otro sin muchos apuros en julio del año pasado. Entonces, Bueno, sin muchos apuros electorales, pero a nivel interno sí que hubo una parte del los hubo. partido que está desaparecido, ¿no? Que perdió poder y que perdió ese pulso que se dio dentro de la extrema derecha. Pero digamos, sin aparentemente casi cambiar su No, 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 discurso. no. Claro, Se fueron algunos de los líderes de esos sectores, como podían ser Espinosa de los Monteros y ujú, todos estos, pero claro, sin, sin que eso haya de alguna manera perjudicado, ¿no? Por lo menos electoralmente efectivamente. a Vox. Y te preguntaba yo por Meloni, la llegada de Meloni al gobierno de Italia, ¿se explica también por la situación de debilidad que tiene la izquierda en Italia o son otros condicionantes los que han hecho que eso pase? Desde En un luego, país ¿no? como Italia, donde la izquierda tradicionalmente ha sido fuerte. Han pasado Han años. pasado muchos años y muchas cosas, muchas Han cosas. pasado muchos años. A ver, desde luego, ¿no? Desde luego también la debilidad de la izquierda es importante y teniendo en cuenta, bueno, qué es la izquierda hoy en día en Italia. El Partido Democrático es un partido de centro izquierda, pero digamos que es fruto también de una fusión en frío hace casi 20 años entre los Ujú. sectores progresistas de la democracia cristiana y lo que era el post, lo que hubo después del Partido Comunista, ¿no? O los demócratas de izquierda de D'Alema y Berlusconi. Por un lado es eso. No olvidemos que luego el centro izquierda, digamos el Partido Democrático, gobernó entre 2013-14 y 2017-18 con una figura como Renzi, Sí. digamos que intentaba emular a Macron, entonces virando mucho hacia el centro. Esa es una cuestión. Luego también hay que en Italia, en el panorama político, ha surgido hace unos 15 años un actor como el Movimiento 5 Estrellas, con un posicionamiento ideológico al principio se definían ni de izquierda ni de derecha, pero de verdad, porque tenían cosas muy de derecha y otras a nivel socioeconómico más de izquierda, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y luego yo creo que aquí hay otro elemento, dos elementos más. Uno ideológico también, que es el largo influjo del berlusconismo en Italia. El berlusconismo no quiere decir solo la Forza Italia de Berlusconi o las políticas aplicadas por los gobiernos de Berlusconi, sino el berlusconismo desde un punto de vista sociológico. Empresarial, de medios de comunicación y todo Ahí esto. vamos. Es decir, forjar un imaginario de sociedad, ¿no? Una serie de valores que empezaron en los años 80 con las televisiones privadas de Berlusconi y que luego evidentemente con Berlusconi en política, en el gobierno y como, digamos, el líder de una coalición heterogénea que ya incluía a partir del 94 a la extrema derecha, a los neofascistas del movimiento social italiano y a la Liga Norte, pues bueno, ha marcado, ¿no? La sociedad italiana y sigue marcándola, ¿no? De fondo hay eso. Y es lo que ha permitido además digamos, la desdiabolización, ¿no? Y la legitimación de fuerzas de extrema derecha que hoy en día son vistas, Meloni o Salvini, como aceptables por una gran parte de los italianos. Y último elemento clave, la ley electoral. Mm. Ah, claro está que las reglas del juego importan Claro. para entender victorias o derrotas electorales. Entonces, Meloni también ganó porque la derecha, toda ella, ¿no? Ha ido en coalición, mientras Claro. que lo que era, digamos, el centro izquierda, la izquierda y los Se han cinco estrellas disgregado. han ido por separado. Y con la ley electoral existente en Italia, es decir, la derrota era ya evidente antes de ir a votar, porque hay un 37% de los diputados y senadores que se eligen con el sistema mayoritario en colegios uninominales. Mm. Entonces está claro que hay la derecha, es decir, la coalición liderada por Meloni en las últimas elecciones del 22, ganó más del 90% de los diputados y senadores de ese 37%. Y eso evidentemente ya le daba automáticamente la victoria, ya que más o menos iban empatados en conjunto los dos bloques. Claro, y en ese contexto estamos volviendo otra vez a tener el debate, que es un debate en bucle que tenemos constantemente, por lo menos en España, que es el tema del rearme y de la OTAN, ¿no? Por esto quería saber también tu opinión sobre qué crees que se esconde detrás de ese debate. No es un debate que se dé porque sí en según qué momento, sino que hay intereses que promueven que se hable de eso y no se hable de otras cosas y que, ¿no? ¿Qué intereses puede haber detrás de que otra vez volvamos a hablar socialmente de estos temas? Desde luego que hay intereses, digamos,
lo que Eisenhower, ¿no?, llamaba en el caso de Estados Unidos en los años 50 el complejo industrial militar. Mm. No existe solo en Estados Unidos y no solo en los años de Eisenhower, existe en la actualidad y existe también en todo el mundo, y muchas veces es el mismo complejo industrial militar que también vale estadounidense, que vale para Europa. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión. Es decir, queremos que la Unión Europea sea un actor político autónomo, que tenga autonomía estratégica a nivel internacional. Y yo creo que, visto lo visto con Trump en Estados Unidos y cómo está el mundo, una Unión Europea fuerte, más integrada políticamente, más justa también, es fundamental, pero necesita tener autonomía estratégica porque si no, en el panorama internacional. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el plan de rearme de von der Leyen es un error. Y yo lo veo muy negativamente para utilizar un eufemismo. Pero creo que también, es decir, y lo que se debería hacer es proceder hacia una integración política, hacer pasos en adelante en eso, ¿no? Autonomía política, autonomía fiscal, es decir, que la Unión Europea se convierta de verdad en una Unión Europea 100%, tout court, ¿no? Y superemos los errores que ha habido en las décadas pasadas de sobre todo pasar por lo monetario y lo económico, dejando lo político en un segundo plano. Y eso no es fácil, ¿eh? Pero ahí se tiene que ir. Y eso concierne también la autonomía en el campo, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, que es clave para el futuro, con una legislación democrática que proteja a los ciudadanos europeos, ¿no? Y que vaya hacia los bienes comunes, digamos, como objetivo. Muy difícil, pero ahí es donde se debería ir. Ahora, creo también que, pero desde la izquierda se tiene que tener en cuenta que no podemos pensar que en el mundo actual la Unión Europea no tenga también una autonomía estratégica desde el punto de vista de la defensa. Ahora bien, eh, se tiene que tirar hacia una defensa común y no hacia, digamos, el rearme de todos los estados y además sin plantear la integración política Mm. clara. Y además teniendo en cuenta una cuestión, no es tanto yo creo un problema de rearme que tiene ahora la Unión Europea, porque el gasto militar y el gasto en defensa de los países miembros se parece a, digamos, sumados, se parece al de China y al de Rusia, ¿no? Grandes los datos que se han conocido. Entonces, quiero decir, se trata de una mayor coordinación, de un replanteamiento. Pero lamentablemente, digamos, una defensa común tendrá que existir en una Europa unida y que busque una autonomía estratégica. Ahora, está claro que lo que estamos viendo, yo creo que es muy de cara a la galería, también por parte de von der Leyen, digamos, mostrar que la Unión Europea puede hacer algo, ¿no? En un contexto internacional como el que que estamos viviendo. Y por otro lado, es un error claro porque al final conlleva a gastar más en defensa y sobre todo a quién se les está comprando estas Claro, cosas. alimentar a los que... Y claro, en ese, si al final vamos por esa línea, que es el de coordinar una estrategia común, ¿no?, a nivel europeo, también de defensa, ¿qué papel jugaría la OTAN? ¿O en qué queda el papel de la OTAN? ¿Tiene sentido la existencia de la OTAN en la actualidad? Yo me pregunto. Y quiero decir, no hace solo falta mirar a lo que dijo en el pasado la izquierda o las Sí, diferentes sí. izquierdas. Macron, hace unos años, ¿no?, acuñó esa famosa expresión de la muerte cerebral de la OTAN. Pero ¿la OTAN tiene sentido en la actualidad o tendría sentido la defensa común europea? La OTAN tiene sentido con Trump en la Casa Blanca. Claro. Además, sí. Entonces yo creo que lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de los máximos sistemas, pero yo creo que una defensa común europea tiene sentido, una mayor coordinación de los Estados miembros. Es un proceso muy difícil porque la dependencia de Estados Unidos a nivel militar es brutal, es Claro. total en la práctica. Pero bueno, por algún lado se tendrá que empezar y tarde o temprano se tendrá que empezar. Ujú. ¿Y ahí con qué aliados puede contar Europa para esa autonomía? ¿O se tiene que mirar así sola y coordinarse entre las diferentes realidades políticas que tenemos dentro? No, yo creo que Europa lo que tiene que hacer sería sustituir desde otros parámetros al papel que jugó en Estados Unidos a nivel mundial y con otros tipos de políticas. ¿A qué me refiero? Me refiero a intentar ir hacia un orden global, ¿no?, a medio y largo plazo que sea realmente multilateral. Y la- Entonces, el sur global es fundamental para Claro. Europa, América Latina, pero también África y Asia. Ahora bien, no cabe duda de todos modos que
la relación con China no va a ser fácil, porque evidentemente China también es un competidor de Europa. claro. Entonces, encontrar, digamos, El equilibrio el entre... equilibrio va a ser difícil, pero ahora bien, con China se tiene que dialogar, desde luego, y no solo porque Trump está haciendo lo que está haciendo. ¿Y ese papel de alianza estratégica con el sur global lo facilita que Trump esté en el gobierno de Estados Unidos? Dependerá también del color de los gobiernos, porque entiendo, Argentina, digamos, es un miembro del sur global. Sí, sí. El Brasil en tiempos de Bolsonaro también lo era. Ujú. Am, Ahora bien, yo creo que de todos modos la presencia de Trump lo facilita. Desde luego que lo facilita para la Unión Europea. Ahora bien, se tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y picar piedra ahí. Y sobre todo recuperar errores que se han cometido en el pasado. Y no solo que también del pasado lejano, ¿no? Y de una lo que pecamos mucho todos, yo incluido, de un cierto eurocentrismo, Ujú. ¿no? Y entonces entender justamente las reivindicaciones y las demandas que tienen países que a nivel internacional y en el mismo orden liberal internacional que se creó tras el 45 han tenido siempre poco peso, a partir, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro. Sí, sí, pero justamente por eso es complicado, ¿no? Lo que tú decías, cómo se coordinan esas estrategias a nivel más global. Desde luego es complicado, pero tampoco ha sido complicado salir de la Segunda Guerra Mundial, Ah, no, claro. ¿no? ¿Qué quiero decir? Que todo está por hacer, pero justamente en un momento en que se está tirando por la borda luego todo lo que se construyó en las últimas décadas, es quizás un momento más fácil, entre muchas comillas, que otros, para realmente transformar ese sistema y construir algo nuevo, por ejemplo, abriéndose a colaboraciones, digamos, y a una mayor repartición de, digamos, el poder, Ujú. para que me entiendas, con el sur global. Y esto lo puede liderar Europa. Desde luego no lo puede liderar Trump, ni quiere liderarlo, ni Estados Unidos. Pero eso lo podría liderar Europa si apostáramos por esa unión política que tú apuntabas, ¿no? Si Si no, hay, es bastante más complicado. claro, tiene que haber voluntad política, Tiene que haber uno, voluntad política y y, tiene que haber una, digamos, una voluntad de transformar la Unión Europea hacia una verdadera integración y política. eso es compatible con el peso de las extremas derechas, volviendo a lo que hablábamos que tienen los gobiernos europeos. Mm, Es difícil, claro, lo pone mucho más difícil. Es decir, hoy en día las extremas derechas están en 9 gobiernos de la Unión Europea, eh, en los consejos de ministros, ¿no? Con peso Sí, distinto. sí. Claro, sobre 27 países empiezan a ser muchos. El derecho de veto lo pueden tener en determinadas decisiones. Ahora, desde la Comisión, si quieren, lo hemos visto con el COVID, lo estamos viendo con lo de rearme, pueden acelerar una serie de procesos y empujar ahí. Y desde el Parlamento también. Fácil no va a ser. Y la correlación de fuerzas es peor que hace unos años. Claro. Pero también yo creo que la urgencia Ujú. ah, puede permitir estas aceleraciones. ¿Y, Podría sobre el papel, y podría. cómo empujamos nosotros también en esos procesos? O sea, el ciudadano, quiero. De todas las maneras, quiero decir, porque aquí o los cambios vienen desde abajo o no van a venir. No Ujú. podemos, es decir, y eso basta mirar a la historia. Las 8 horas no se otorgaron, se conquistaron. Claro. Eh, el fin de la segregación racial en Estados Unidos no se otorgó. Claro que Johnson firmó una ley, pero se conquistó con años de movilizaciones, del movimiento por los derechos civiles. Eh, los avances que ha habido en derechos sociales y civiles en las últimas décadas, desde el feminismo, ¿no?, al colectivo LGTBI, se han conquistado, ¿no?, durante luchas largas. Es decir, la gente tiene que movilizarse evidentemente para mejores condiciones de vida. Ahora, por ejemplo, el tema de la vivienda, el tema evidentemente de la igualdad de género, del feminismo y contra la violencia machista, el tema de la lucha contra el cambio climático. Estoy hablando de cosas que hemos visto, movilizaciones más o menos fuertes en los últimos años, sobre todo aquí en España. Pero también yo creo para una Europa fuerte, democrática, más unida, ¿no? Y con más justicia social. Es decir, no podemos pensar que las cosas que pasan en Bruselas no nos No nos atañen. afectan. Al contrario, nos afectan mucho. Bueno, y en esa línea también vimos movilizaciones en Francia, por ejemplo, cuando Le Pen ganó
las elecciones, ¿no? Sí, Después ha habido una gran movilización. eso se articuló políticamente, que ya veremos cómo acaba, Cómo se concreta luego ¿no? con Con las el Frente decisiones de Popular, Macron, claro. exacto, pero Pero desde luego, también hubo movilización en la calle para frenar ese avance de la extrema derecha. es lo único que siempre le ha quedado a la gente común, Claro. a la gente de a pie, y a las izquierdas sobre todo. Es decir, es de ahí donde podemos empezar, es la única vía que tenemos. Y entonces se trata de movilizarse. Y aquí, de hecho, más allá del tema europeo, que evidentemente es clave, lo estábamos hablando, pero yo creo que hay otra cuestión que debería movilizar a la gente. Y lo vengo repitiendo desde hace tiempo. Y entiendo que, digamos, parece menos importante porque no te da de comer o no te quita lo de comer, ¿no? Como bueno, el tema de la vivienda, ¿no? Digamos, los salarios, Sí. etcétera, que es el tema de democratizar el espacio digital. El espacio digital es la ley de la jungla. Y ahora todos se están dando cuenta de ellos porque a Elon Musk, que es dueño de la antigua Twitter y que hace lo que está haciendo. Pero el espacio digital es una jungla desde hace tiempo. Y no puede seguir siendo así. Es decir, tiene que haber una democratización con un control público del espacio digital que es como si en la vida real no hubiese No hubiera ningún tipo de reglas, ley, cada ninguna uno. regla. Es decir, ahí se tiene que ir. Y eso es fundamental no solo por la difusión del discurso del odio, los discursos extremistas, que también, sino porque estas redes sociales e Internet están ofreciendo un servicio público. Y no puede ser que haya dueños de empresas, plataformas, etcétera, que son multinacionales enormes, que hagan y deshagan a su antojo, ni pagan impuestos o no le da la gana, y funcionen con total opacidad. ¿Cómo funcionan los algoritmos? Es de la receta de la Coca-Cola, no lo sabemos. ¿No? Y este es fundamental. Y luego, ojo, la otra cuestión, los datos. Los datos, se ha dicho, yo creo con razón, que son el petróleo del siglo XXI. Vamos ya tarde, pero podemos, digamos, recuperar el terreno perdido. Y esa es una batalla urgente que dar, porque además con lo que estamos viendo con la inteligencia artificial y lo que será dentro de 5 o 10 años eso, el impacto que tendrá, pues o nos ponemos las pilas y nos movilizamos también para eso, si no va a ser muy difícil tener un futuro que sea, digamos, con un horizonte de esperanza y no un futuro distópico que es el que nos están vendiendo los Trump y los Musk. Y políticamente, ¿de qué manera crees que podemos combatir la extrema derecha? Es decir, ¿funciona el cordón sanitario o funcionaría normalizar, si es que se pueden normalizar según qué posiciones de la extrema derecha, un poco para que también vayan perdiendo apoyo electoral? El cordón sanitario no es nunca la solución, pero es necesario. Es decir, los que afirman o que creen que sería mejor dejar entrar las extremas derechas al gobierno si cuentan con un porcentaje de votos elevado, suficientemente elevado que se lo permite, o entrar en puestos apicales de las instituciones, porque luego demostrarían supuestamente que son unos incapaces y la gente cambiaría de idea, están muy equivocados. Están muy equivocados. Y basta mirar los casos donde la extrema derecha sí que se ha normalizado y los cordones sanitarios dejaron de existir hace tiempo. Italia y Austria. Entonces, el cordón sanitario es un paliativo necesario. No resuelve los problemas, porque, es decir, el auge de la extrema derecha depende de problemas esencialmente estructurales. Y es ahí donde se tiene que actuar. Entonces, la extrema derecha con el cordón sanitario no desaparece. Pero me parece absolutamente estúpido pensar que dejarle las puertas abiertas para que entren las instituciones cuando las extremas derechas tienen proyectos antidemocráticos y autoritarios, miren a Hungría, miren a Israel, miren a El Salvador, miren a lo que está pasando en Estados Unidos y quieren destruir desde dentro la democracia, me parece un suicidio desde todos los puntos de vista. Entonces, cordón sanitario sí, necesario, pero mientras tanto ir, ¿no?, a las raíces de los problemas estructurales que conllevan que hayan podido avanzar electoralmente. Dos, otra cuestión paralela, la batalla cultural. Eso es fundamental. Es decir, las izquierdas y todos los demócratas tienen que volver a dar la batalla cultural. Y mucho más de lo que se hizo, porque entiendo claramente que no es que se ha dejado o no se ha intentado dejar de hacerlo. Pero se tiene que hacer mucho más. Se tiene que romper lo que decíamos antes de la capacidad de la extrema derecha de marcar el debate y la agenda mediática. Y por otro lado hay una cuestión que falta. Y entiendo que eso depende del presente.
es decir, el concepto de futuro, la idea del futuro. El futuro ha desaparecido del discurso político. O si es un futuro distópico, el de las extremas derechas, el del fin del planeta por el tema del cambio climático. Claro que lo estamos viendo y hace 50 años el tema ambiental no tenía ese protagonismo y el riesgo de un futuro de colapso no estaba sobre la mesa o estaba muy poco sobre la mesa. Claro, y tenemos que lidiar con eso. Pero tenemos que hablar de futuro, de un futuro esperanzador, Darle porque un si no, horizonte, ¿no? de un horizonte de esperanza, es decir, que la gente piense que con una opción de izquierda, una opción democrática, ¿no? Como mínimo, haya un futuro mejor y que la democracia te lo garantiza. Es decir, un futuro de justicia social, un futuro de mayor derechos, un futuro pero, digamos, donde el ascensor social no estará roto. Eso es clave, porque una parte de las causas del voto a la extrema derecha depende también de ahí, de la percepción, que no es solo una percepción, de que el ascensor social se ha roto, de que las desigualdades han aumentado, de que el futuro que tendremos será peor. Y entonces hay este miedo, este resentimiento, debido también a la incertidumbre, que conlleva a veces de comprar el relato de, ¿no?, estos empresarios del descontento, que son los Milei, que son los Trump, que son los Abascal o que son las Meloni. Y eso habría que hacerlo con una cosa que yo echo de menos en política cada vez más, que es la pedagogía. O sea, muchas veces tiramos de memes, de consignas y casi casi tratamos al ciudadano como que no se entera de lo que está pasando, cuando creo que uno de los elementos para poder ganar esa hegemonía es ser lo más pedagógico posible, ¿no? Sí. A ver, no podemos dejar de lado el espacio digital, Sí, sí, totalmente. porque es importante. Y entonces, bien, que haya estrategia o contraestrategia sobre los memes, la ironía, el lenguaje digital, lo que sea. Pero eh, mm, una organización arraigada en el territorio, que haga pedagogía, que reconstruya los lazos rotos en nuestras sociedades y que intente, digamos, romper esa dinámica de, digamos, atomización y deshilachamiento de las sociedades, vale mucho más que mil memes. Claro. Es decir, porque ahí estás construyendo algo que vale para el presente y para el futuro. Y de hecho, esta es una también de las razones de la capacidad, bueno, del auge de las extremas derechas. Sociedades atomizadas, deshilachadas, más individualistas, donde la visión del mundo neoliberal ha impactado mucho también en Claro. esto, y las nuevas tecnologías también, pero es ese imaginario neoliberal de competitividad extrema, ¿no?, que lleva al extremo luego de un Milley que dice la justicia social es aberrante y si eres pobre es tu culpa. Claro. Pero luego también la debilidad de los cuerpos intermedios, partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil. Claro, es ahí donde se tiene que actuar y la pedagogía en todos los niveles, a nivel, digamos, mediático, a nivel de nuevos medios, redes sociales inclusiva, pero a nivel también de hablar físicamente con la gente Sí, sí. y de construir organizaciones que están presencialmente en el territorio. Y en ese sentido, a ir acabando porque ya nos queda muy poco tiempo. ¿Tú crees que el hecho de que, por ejemplo, España, Italia, Portugal, seamos países que hemos tenido pasados fascistas, ¿no? Con regímenes fascistas gobernando el país, nos condiciona también nuestra perspectiva sobre cómo percibimos el papel de la extrema derecha en estos momentos, en el siglo XXI? Te preguntaría, ¿qué países no han tenido un pasado dictatorial? Es decir, ahora claro, tú me hablabas directamente de los fascismos, Sí, sí, pero Argentina, claro, Brasil, Chile, las dictaduras, ¿no?, de los años 70 y 80, para mencionar las peores, ¿no?, las más dramáticas y las más recientes. Hungría, y pienso no solo al tema del periodo comunista, ¿no?, sino esencialmente a las dictaduras del periodo de entreguerras, mm, Polonia también, ¿no?, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el peso del pasado es siempre notable, siempre lo ha sido y siempre lo será. El impacto que tiene en cómo interpretamos el presente también está ahí, ¿no? Ah, pero lo que pasa es que yo creo que, y eso creo que es importante ponerlo de relieve, esas extremas derechas están surgiendo por doquier, ujú, más allá del pasado que ha más tenido un allá. país, Estados Unidos, Gran Bretaña. Ahí sí, países que no han tenido dictaduras totalitarias de tipo fascista o dictaduras autoritarias o con los militares en el poder en las décadas pasadas, ¿no?, en los siglos pasados. Y, y en
cambio vemos una figura como Trump o vimos Farage y la ultraderechización, tema fundamental de las derechas tradicionales, los Tories británicos que no son los que eran en el pasado. Bueno, pues Steven, muchísimas gracias porque yo creo que tenemos todavía mucho que aprender y mucho que entender sobre lo que está pasando en el mundo. No nos vamos a ir rápidamente porque nos queda por venir la sección de Juanma y seguiremos hablando justamente del papel que tienen las extremas derechas en nuestras sociedades. Bueno, Juanma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Joan? estamos? Hola, ¿Qué estoy tal? bien. ¿Cómo estás, Juanma? Encantado de conocerte. Bueno, yo siempre empiezo con una anécdota en todos los episodios y como estaba escuchando desde detrás de las cámaras y a mí una cosa que me llama mucho la atención de lo que has dicho es el futuro. Y yo soy muy cinéfilo y me gusta mucho la ciencia ficción, tanto la que se hacía hace varias décadas como la que se hace ahora. Y noto una gran diferencia de... yo en mi adolescencia, parte de mi adolescencia la pasé leyendo libros de Isaac Asimov, por ejemplo, que bueno, referente ideológico no es, pero, y quien quiere entender que lo entienda, pero sí que como él o películas también que se hacían anteriores o series, mi madre, por ejemplo, veía mucho Star Trek, se imaginaba en el mundo una carrera espacial o el mundo del mañana diferente. Y claro, yo, por ejemplo, me he apuntado un par de series de ahora cuando estaba escuchando, por ejemplo, The Last of Us, que es un videojuego, y ahora una serie también. Cómo imagina el mundo, el cuento de la criada, por ejemplo, que has comentado el tema de las milicias. Claro. No voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, Sí, sí. ya, Sí. si has visto la serie, Sí, sí. entonces, claro, yo quería contar esa anécdota porque, bueno, al final el futuro yo creo que es política. La ciencia ficción también Desde es luego. ideología y es política. Y bueno, pero nos estamos poniendo muy tristes. Y bueno, vamos a empezar con. No sé si tú conoces un concurso que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Más o menos, sí, más o menos. Aquí aquí no repartimos dinero. No hay millonarios, no habrá Aquí- millonarios, ¿no? hoy en la cremallera, Joan, tú también puedes participar, ¿eh? Ah, vale, yo también puedo ganar el dinero. Sí, sí. Vamos a jugar a. Hoy en la cremallera participamos en ¿Quién quiere ser italiano? Ah, bueno, yo ahí tengo las de perder. Vamos, aprovechando que nuestro invitado es de Italia y es historiador, pues un poco de preguntas de cultura italiana y de historia italiana. A ver si tú sabes y a ver si podemos pillar a nuestro invitado un poco. A ver. A ver, la primera, creo que es facilita, ¿eh? ¿En qué año se estrenó la película Novecento? A. 1980, B. 1978, C. 1950 o D. 1789. 1978. ¿Y tú? También. Correcto. Esta te la sabías, ¿eh? Bueno, la tercera y la cuarta eran un poco difíciles. Eran un poco... Bueno, a ver. Aún no me he visto Eurovisión, así que no sé quién presenta Italia a Eurovisión, pero Yo sé quién presenta a España, sí, y yo también. porque también se ha viralizado bastante con lo que Pero decía antes Steven. el año pasado me gustó mucho quien trajo la letra, muy pegadiza, me gustó mucho quien trajo Italia. Y entonces yo os voy a decir una estrofa de es la Gina Mango, esta, Sí, la sí, Noya. sí. Yo os digo una estrofa de la canción y tenéis que adivinar qué estrofa es. La siguiente. Ah, vale, muy bien. La estrofa es Muyo, bueno, sí, corrígeme, porque yo no soy italiano, ¿eh? Muoio senza morire, que es Muy bien, fantástico. opción A, non se croce più grande. Opción B, l'Italia è antifascista. Eso lo dudo. Opción C, che velo albero. Y opción D, inquesto giorni usati. Mi italiano es fantástico. Yo creo la última, pero te digo, no me he escuchado muchas veces la canción. Ah, Podría ser o bueno. la primera o la última. Yo ahí tampoco... Vale. Ahí me rindo. Bueno, pues es la opción D. Era La ¿no? última, Era la mira. La última. De momento llevas 2 puntos, ¿eh? Joder, vamos a tener que dar dinero y todo. Vale, en la tercera. La película del Gato Pardo, muy Sí. buena, a mí me encanta. Se ambienta en A. Emilia Romana, B. Nápoles, C. Sicilia,
de la zona alta de Roma. ¿Te dejo contestar así, quieres? No, no, Ah, no. no. Pues Sicilia. Perfecto, joder, está... Bueno, pero es que imitar el gato pardo, si uno no supiera Claro. contestar, iríamos mal, ¿eh? Bueno, cultura italiana, vale. Uy, esta la busqué porque no estaba... Pero, ¿cuál es la canción más escuchada de Rafael Acarrá? Hombre, Opción Pero A. espera, ¿más escuchada según quién? según quién y dónde. Claro. En YouTube, Ah, En Italia, en España, en todo el mundo. Ah, bueno, claro. Yo Claro, eso es un tema, ¿eh? en las Ahí te han pillado. en las revistas culturales Ah, y los bueno. programas de televisión, lo que yo leí en la Tú di prensa. las opciones y Sí, ya, Bueno, y ya ya veremos, veremos. ya Lo que yo leí en la prensa digital. Hablando del mundo digital, Sí. A ver, a lo mejor puede ser una fake news, ¿eh? Pero bueno. Opción A, Pedro. Opción B, caliente, caliente. Opción C, far l'amore. Opción D, en el amor todo es empezar. far l'amore, yo te diría. Yo me quedo con Far l'amore también. Joder, qué buenos que sois. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero Sí, Pedro sí. en julio del 23 Sí, tuvo Pedro mucho también éxito, tuvo mucho subió, éxito. Ahí- Sí. No, pero era durante toda. Claro, desde que ya, él ya, ya, empezó. ya. Y Fiesta, que no lo has dicho, también es una canción Sí, de Rafael. me que salía mucho. como la número 3. ¿Has visto? Sí. Estaba en el top 3. Bueno, te queda la última, que es de cultura italiana. Si la aciertas, te llevas premio, que es La sorpresa final. La película italiana más vista del 2024, según los cines italianos, fue A. El regreso de Casanova. B. Siempre nos quedará mañana. C. Parcenope. O D. Mario Bros. La película. La segunda, la de Siempre nos quedará mañana. Correctísimo, buenísimo. Una gran peli, por Sí, cierto. está bien. Yo no la he visto, pero Sí. cuando la busqué, ¿tú la recomiendas? Sí, mucho. Yo he visto, no sé si tú lo has visto, no tiene nada que ver, Sí. la que hay de Brasil, de Sí. Ainda Estou Aquí, Sí. que es de la dictadura fantástica. militar brasileña, que está muy bien. también. Fantástica peli, sí. Pues ya le haremos caso a Steven y veremos. Sí, os animamos, a verla. Bueno, y la sorpresa final, como has ver. estado todo menos uno, es, bueno, nosotros tenemos un grupo de música aquí en Sabadell que está colaborando con nosotros. Y para cada invitado y cada temática nos hace una canción y la ponemos a los invitados para hacer los típicos vídeos reacción de invitado. Y esta va pues sobre fascismo, democracia, libertad. A ver qué te parece. Mira las calles, todas vibrando, la gente unida, pasos cantando, susurros oscuros no nos detendrán, la luz del pueblo siempre vencerá, rompen cadenas que quieren atar, voces valientes no se van a callar, el viento grita libertad al pasar, y en cada esquina vamos a bailar. Baila, baila por la libertad, que el fascismo nunca volverá. La democracia es nuestra verdad, juntos podemos la historia cambiar. De norte al sur, las manos se enlazan, unidos somos lo que ellos rechazan. No más mentiras ni sombras de poder, es hora de amar y de renacer. El mundo escucha el ritmo del corazón, la esperanza vibra en cada canción. Somos millones llevando la voz de un futuro libre sin imposición. Baila, baila. Muy bien. Bueno, da esas dos cosas de las que hablaba también Steven, Sí, ¿no? Que es han el acertado. horizonte de futuro, de esperanza para todos, pero también la movilización, que eso no va a venir solo, tendremos que ganárnoslo. Eso es clave, sí. Ujú. Y ahí tenemos que trabajar, ¿no? Claro, Hay que organizarse un poco. hay que organizarse y tener claro hacia dónde tenemos que Sí. ir y remar todos juntos, que también estamos Eso en un es. momento que las desuniones políticas no nos llevan a nada bueno. Desde luego. Bueno, pues Steven, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en la cremallera y por explicarnos todo lo que nos explicas y además de una forma tan pedagógica y que se entiende tan bien, que yo creo que es fundamental también en los momentos que estamos viviendo, pues el papel que tienen las extremas derechas y por qué necesitamos también unirnos, tener ese horizonte de esperanza, movilizarnos para poder combatirlas y que no lleguen a puestos de
de poder ni de toma de decisiones, porque al final ahí quien acaba perdiendo somos el conjunto, ¿no? La mayoría social Desde de luego. nuestros países. Pues muchas gracias por la invitación y un gusto acompañaros. Gracias también, Juan Matías. Gracias a los dos. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de La Cremallera, que tendremos también a otra persona que nos explicará y nos intentará dar claves sobre lo que está pasando en el mundo. Así es que esperamos 15 días y volvemos a bajar la cremallera.